continuamos ya con este surco gingival. Ustedes están viendo ahí la erupción pasiva y la erupción activa. La erupción activa, o pasiva, perdón, es la migración apical. O sea, supongamos que este es el diente, es su raíz, que está en formación y el diente va migrando apicalmente. Esa es la pasiva. En cambio, la activa es la que erupciona hasta chocar con el antagonista. Esa es la diferencia. El tripoder que traes. El espacio biológico. Esto es lo que ya habíamos visto, el esmalte del diente surco. La primera llave, el epitelio de unión, que ya lo hemos visto harto, y finalmente hacia abajo el tejido que se inserta en la pieza dental. Todo eso, si se fijan ustedes, la inserción del epitelio, o sea, el epitelio de unión, más el epitelio, la encía que se inserta en la raíz, constituye el espacio biológico. Eso es lo que cierra herméticamente con el medio ambiente, el medio bucal. Eso hay que tener muy en cuenta cuando se hacen restauraciones, por ejemplo. No podemos llegar a tocar ese surco. Supongamos que una caries ha llegado hasta el epitelio de unión, el epitelio de unión ha migrado apicalmente, entonces ese epitelio de unión debe ser respetado. Y si es que la caries está por debajo de eso, entonces ya tenemos nomás que hacer un agrandamiento de corona. Artificialmente lo hacemos migrar apicalmente y ahí para hacer la restauración. Ustedes saben que cuando ya se ha puesto una restauración, ya no hay inserción. A veces es preferible, si hay una caries cervical superficial, con la curetita misma eliminar todo ese epitelio o ese tejido carioso, eliminarlo y hacer un colgajo, cubrirlo con la encía sin obturar. Esa encía se va a insertar ahí, pero si le ponemos ya la obturación, ya no. Dejando más que ya estéticamente haya migración del margen gingival. Ahora el fluido. Estamos hablando del surco. El fluido es el líquido que proviene del corium, del epitelio de unión. Corium, ¿qué es corium? Es la parte más externa de la membrana. O sea, del epitelio la parte más externa. Por ahí sale el fluido gingival. Antes se creía que el fluido venía de la saliva al surco. Supongamos que este es el diente, esta es la encía, toda la boca. Se pensaba que la saliva era la que ponía el fluido gingival. Pero ahora no se ha demostrado que la composición química es similar al suero. Entonces quiere decir que eso sale del surco por el corium, como dice ahí. Fluye normalmente hacia el surco, tiene efecto de limpieza, protección sobre la unión. O sea, esas funciones tiene el fluido gingival. Luego vemos la composición, como ven ahí, les decía, es similar al plasma o al suero sanguíneo, que tiene esas composiciones, lo que nos confirma que sale de adentro del periodonto, no de la saliva. Hasta ahí habíamos concluido con la cuestión de la encía y el surco más. Entonces entraremos a esta parte del hueso. El hueso alveolar tiene el hueso compacto y el hueso esponjoso. Como ustedes pueden ver, ahí está un esquema. Los procesos alveolares son de la membrana basal del hueso, de la mandíbula o del superior, se forma ese hueso que es la base donde se van a formar los alveolos. Después, posteriormente, ya vemos los procesos alveolares, ya lo que están sosteniendo a la pieza, y finalmente el alveolo que se adapta exactamente
a lo que es la raíz. Ahí tiene un corte, como la raíz es la que le hace dar la forma al hueso. No es el hueso que se forma y después la raíz a espaldas del hueso, al revés. La raíz es la que le da la forma al hueso. Ahí pueden ver ustedes un hueso alveolar, el número 1, como están viendo, en el alveolo, en su línea en la pared alveolar o placa cribiforme. Radiográficamente se puede ver un poco más densa esta parte donde está soportando, está en contacto con la pieza dentaria. Luego el 2, están viendo ahí donde hay el trabeculado óseo del hueso. Y finalmente la 3, la parte más externa, que es el hueso compacto, que estaría en contacto directo con el periósteo. Esas 3 partes conforman el hueso alveolar, o cualquier hueso, ¿no? Ahí tenemos las fibras que unen la encía al diente. Estamos hablando ahí de qué fibras. Las que unen la encía al diente. ¿Cuáles son esas fibras? Ayer hemos llevado. ¿Cuáles son? ¿Ah? Las fibras gingivales. Van de la encía al diente. Entonces son gingivales. También del hueso están viendo las otras fibras de la encía. Están viendo en cervical las fibras de la encía directamente al hueso. Ya más hacia apical, las fibras estas que llegan desde la encía hasta el cemento radicular, pero atravesando toda la pared alveolar. Finalmente vemos la corona, la encía, etc. Estoy apurando un poco. La doctora Quiroga me ha pedido que le preste una hora, no sé qué tienen con ella, pero de todas maneras estoy un poco acelerando. Si hay alguna duda, levante la mano para que aclaremos en su momento, ¿ya? Pues acá tenemos la encía, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Si se fijan, en vestibular, la encía sana y el hueso completamente entrabeculado, totalmente normal. En cambio, en lingual, también ya la encía enferma. Ahí hay una bolsa, hay migración de la adherencia epitelial y hay además destrucción del hueso. Y el trabeculado óseo en el hueso, como ya se agranda, es el hueso más débil, pues muy esponjoso. El hueso alveolar, formado por las apófisis, bueno, todo lo que hemos indicado. Ahí ven en la radiografía el hueso interproximal, o sea, entre diente y diente, el hueso interradicular entre raíz y raíz. Estas radiografías las utilizamos muy frecuentemente. Lo ideal sería, para por decir una periodontitis, una serie periapical. Pero usted sabe que el paciente económicamente no puede soportar. Entonces, tratamos directamente las periodontitis sin radiografías. Ahí ven ustedes un corte de hueso. En mi arcada está desdentada. Vean los interceptos dentales, los interceptos interalveolares entre diente y diente y todas las partes duras del diente. La mandíbula, vean cómo es la forma. Y el maxilar, pues, ustedes lo han visto ya desde anatomía, así que la conocen bastante, están familiarizados. La composición. Esta parte van a tomarlo muy en cuenta porque es similar en todos los tejidos. La composición está por células, por la matriz, o sea, el cuerpo del hueso, y estamos viendo que ahí estaba haciendo mención a mineral, porque estamos hablando de un tejido duro como es el hueso. Entonces, esos son los 3 componentes del hueso alveolar. Las células. Lo primero que está ahí, las células,
estaría compuesto las células osteoprogenitoras, o sea, las células que van a dar lugar a la formación del hueso. Ahí tenemos el periósteo, las progenitoras dan lugar al periósteo, endósteo y canales. Sufren mitosis, se diferencian a osteoblastos. ¿Qué es la mitosis? Ustedes saben, esta es una célula, la facultad que tiene de dividirse en dos células, y estas otras en dos, y etcétera, etcétera. Esa facultad tienen las osteoprogenitoras. Entonces, estas dan lugar a los osteoblastos. Los osteoblastos ya no se dividen, ya no tienen esa función de neoformación osteoblastos, de 1, 2, 4, etcétera, ya no, simplemente las osteoprogenitoras. Los osteoblastos, ¿qué hacen? Producen colágeno y otras sustancias orgánicas. También de ahí no mitosis, no se dividen. Ahora, los osteocitos derivan de los osteoblastos. ¿Qué es lo que sucede? Los osteocitos, como los osteoblastos, segregan la sustancia ósea. Entonces, al segregar eso, se quedan aislados. Todo lo que han fabricado los encierra esos osteocitos, y eso lógicamente sigue funcionando en la osteoprogenitoras del hueso, ¿no? Los osteocitos derivan de osteoblastos. Entonces, un osteoblasto que estaba acá, dando lugar a la formación de hueso, a veces se encierra dentro de lo que ha formado y constituye el osteocito. Entonces, el osteocito sigue siendo una célula viva que sigue fabricando el material óseo. Ahora mantienen actividad cotidiana del tejido. Los osteoclastos, eso saben ya que ustedes son, desarrolladas a partir de los monocitos. De los monocitos derivan los osteoclastos, y estos a la inversa, que los osteoblastos producen pérdida ósea. O sea, esto es normal para darle la forma al hueso. Los osteoblastos están formando este hueso, se pueden sobrepasar, entonces ahí actúan los osteoclastos frenando esto. Pero cuando la enfermedad está establecida, los osteoclastos invaden y empiezan a destruir hueso. Eso es lo que nos da los defectos óseos y lo que da lugar a las periodontitis. Ahí tenemos las células del hueso, que hemos mencionado, las osteoprogenitoras hemos mencionado primero, los osteoblastos, osteocitos y finalmente los osteoclastos, como los hemos visto en la anterior diapositiva. Ahí pueden verla. Una sola célula osteoprogenitora, como hemos dicho, tiene la capacidad de formar el hueso, de poder progenitor. Y ahí en la segunda parte dice, la capacidad de diferenciar en 3 tipos celulares, además de los osteoblastos: adipocitos, condroblastos y fibroblastos. Esas otras sustancias más para compensar la neoformación del hueso. En este otro ya ven ustedes un osteocito, como ha sido encerrado, lo que les decía, en su propio producto, ha sido encerrado, pero sigue con la función, con esa actividad normal. Y acá ya ven los osteoclastos, como hemos indicado, son los que van a regular el exceso de neoformación o en la enfermedad, la destrucción del hueso. Coordinación celular. Las células funcionan coordinadamente, fabricando, manteniendo y remodelando el hueso, lo que les decía. Ahí como estarían de acuerdo los osteoblastos con los osteoclastos, ¿no? En la segunda parte, los tipos celulares son células osteoprogenitoras, osteoblastos, todo lo que hemos indicado anteriormente. Y acá pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo está constituida la matriz mineralizada, la matriz del hueso, los osteocitos, que está encerrado en lo que él mismo ha fabricado. Allí estamos viendo los osteoblastos que están en fila,
Y acá estamos viendo el osteoclasto está realizando la destrucción del hueso. Puede ser, ya les reitero, para remodelación o proliferan en el caso de enfermedad. Ahí tienen el hueso de remodelación. En la primera imagen vean cómo el revestimiento del hueso, las células que se distribuyen. Vean el hueso, ese triángulo que inicialmente estaba para demostrar, pero cómo se ha producido la destrucción para darle la forma o para la destrucción en la enfermedad. Reiteramos eso. Y acá vemos cómo en la segunda los osteoblastos han reconstruido esa pérdida de hueso. Eso puede ser, reitero, siempre en la formación o frente a la enfermedad. Acá estamos viendo un osteocito libre. Ahora en esto vemos un corte de hueso. Esta es la parte externa, el periósteo. Vean, está cubierto de vasos sanguíneos, todito. Entonces, los conductos de Habermas, eso también han llevado, ya ustedes saben lo que es eso, por donde pasa el paquete de vasculo nervioso y que sirve lógicamente para la nutrición en la formación de los huesos durante toda la vida, no solamente en embriología, sino en la parte de la vida del ser humano. Vean ustedes aquí los canalículos, la matriz extracelular, o sea, lo que hemos dicho, el cuerpo, ¿no? El cuerpo del hueso. Hay un cortecito de la mandíbula, también donde se saca acá el periósteo, que es el que se cubre, la lámina densa o dura, y finalmente la lámina cribosa, la esponjosa, ¿no? Acá tenemos otro corte. Canalículos para el transporte de alimentos y oxígeno de los osteocitos. El paquete que hemos hablado ya, nervio, vena y arteria, osteocitos del centro de una laguna. Estos son los conductos de Habermas. Si se fijan ustedes, el hueso está en torno al conducto con capas concéntricas. O sea, el mismo conducto hace que las capas se vayan formando hacia afuera. Y por los conductos de Habermas, el paquete vasculo nervioso, el que va a nutrir en la neoformación o en el crecimiento. Aislamiento del osteocito dentro de una laguna, en el mismo proximidad del conducto de Habermas. Más afuera el periósteo, en el mismo periósteo en toda la extensión del hueso, las células respectivas. Aquí seguimos con hueso, el osteoma. El osteoma ya es ese hueso que se ha formado en torno alrededor del conducto de Habermas. Hemos dicho esas bases concéntricas, no hay que confundir con osteoma. Osteoma sería un tumor. En cambio, esta es una formación natural. Desde ahí la irrigación, la nutrición, etcétera, todo lo que da lugar a la formación de la cosa. Viendo la matriz, otra figura del osteoma. El trabeculado en agrandamiento ya, los osteoblastos, vean cómo están dispuestos acá, y los osteoclastos más hacia afuera, provocando la reabsorción ósea. En esta otra imagen ven las trabéculas, el osteocito, el osteoclasto, típico, ¿no?, de la destrucción, y más abajo los osteoblásticos, típicos de la neoformación. ¿No tienen duda hasta acá? Está bien, ¿no? La vascularización y inervación, como siempre, en base siempre
láser las tres ramas que van para la inervación del maxilar superior y el oftálmico. Eso conocen ustedes ya eso. Ahora acá vemos una distribución de las piezas. En A estamos viendo cómo está formado el hueso soportando en el alveolo a los incisivos. Esa lámina esponjosa, la lámina externa densa y el tejido o la pieza dental. Una cosa que acá, por ejemplo, esta imagen está dando la idea de que los dos incisivos están en contacto. Y no es así. Los incisivos nunca están en contacto. Normalmente no chocan. ¿Por qué? Supongamos que este es el molar. Esto evita que el incisivo superior con el inferior se contacte. Si se fijan ustedes, la tabla vestibular es delgadita. Entonces, si habría esto, ya sería un trauma constante y pérdida de la tabla vestibular. Por eso alguna vez, cuando estén en clínica, van a ver ustedes, el paciente tiene movilidad en un incisivo superior, por decir. ¿Por qué? Porque ha disminuido la oclusión posterior. Entonces, ¿cómo se examina? Se pone el pulpejo del dedo sobre el diente y al paciente indicarle que haga esto. Y ahí vemos cómo está copando. En ese caso, no podemos dejarle así. Es preferible hacer un desgaste selectivo para que no ocluya y si no, tal vez levantar con las piezas posteriores. Pero no deben toparse. Ahora vamos a los laterales, igualito. Luego a los caninos. Los caninos, ustedes saben que son más grandes, sus raíces más robustas, y son los que protegen a los incisivos. Se le compara la acción de estos como una tijera. Cuando desgarramos, por decir, una manzana con los incisivos. En cambio, el canino, que es más fuerte, es como un puñal. Y lógicamente los premolares, como su nombre dice, pre, para moler, y los molares para moler, para triturar los alimentos. En ese sentido, ¿vale? Y vean ustedes cómo está la articulación y las raíces situadas en todo el proceso alveolar. Hay otro corte del maxilar superior, comparando con la mandíbula, la distribución de las raíces, hemos dicho. Las raíces son las que dan la forma al hueso, no el hueso a las raíces. Pensamos que es un tejido más duro, entonces es la que le da la forma al hueso. Formado por la apófisis alveolar que se proyecta de la basal a la mandíbula y el maxilar superior. Los espacios donde se alojan las piezas reciben el nombre de alveolos y están recubiertos de hueso cortical. Allá pueden ver en esa radiografía, como decía, el hueso interproximal y el interradicular. Ahora sí ven, entre los dos molares hay una cierta, digamos, mal contacto entre las piezas. Entonces, ¿qué sucede? A la masticación empaquetan los alimentos y si no los retiramos, lógicamente también está con biopelícula y la destrucción del hueso interproximal. Están viendo unos con su aparato de radio de ortodoncia y lo que vemos acá, el desgaste que ha habido del borde incisal de las piezas anteriores. Les reitero, pero las piezas anteriores no deben darse. Ahora, la labilidad, ¿a qué se refiere? Esa flecha roja está indicando que ahí hay una fuerza. Y si se fijan,
en vestibular del antagonista hay una zona de presión en cervicales. Y esa zona de presión es donde se pierde el hueso. Lo que les decía yo hace rato, ¿no? Si está chocando el de abajo, el vestibular va a destruir ese hueso. Acá está haciendo el ejemplo aquí inferior. En cambio, en la parte lingual hay tracción. Entonces ahí más bien se forma hueso. Sobre esto se basa la ortodoncia. Ustedes saben que la ortodoncia lleva a las piezas, por decir, de acá a acá, pero en forma muy, muy medida, lenta. En cambio, por un traumatismo, por decir, que pasa fractura del hueso, puede ser del vestibular, del lingual, y el ligamento periodontal también. Entonces, en ortodoncia se hacen estos movimientos lentos. Y acá donde hay presión se pierde hueso. Y acá donde hay tracción se forma hueso. Por eso cuando se retiran los aparatos, las piezas ya no vuelven a su lugar. ¿Por qué? Ha rellenado de hueso esta parte. Ese es más o menos el principio con el que se realiza la ortodoncia. Y vean ustedes, esa cruz que está en la raíz significa donde el hueso da, perdón, supongamos que este es el diente, esta es la raíz. Entonces, este diente, con los movimientos, quiera que esto se llama el fulcro. El fulcro es el que hace que la pieza, como un eje, digamos. Este movimiento que hay ahí está indicando hace que esto. Entonces, acá hay tracción, neoformación. Acá hay compresión, pérdida ósea. Acá abajo lo mismo. Acá hay tracción, neoformación. Y acá hay compresión, pérdida ósea. No sé si se dan cuenta, eso es lo que está indicando ahí. Signos positivos que hay aposición y signos negativos que hay pérdida ósea. En eso es lo que se basa la ortodoncia. Defectos del hueso. La dehiscencia. Si se fija en esa pieza, hay pérdida de hueso desde el margen de la cresta ósea. Se ha perdido todo ese hueso. También en esta otra imagen, la dehiscencia, en la pieza vecina lo mismo, y de arriba lo mismo. La dehiscencia, la pérdida del hueso desde la margen de la cresta ósea. Ahora, acá vean ustedes la fenestración. En la primera imagen ven como un círculo donde se ha perdido, pero no la cresta ósea. No la cresta ósea. Aquí ven lo mismo. Aquí también, si se fijan, hay todavía formación de la cresta ósea. Entonces la fenestración sería como una ventana, más que todo a nivel del ápice de las piedras dentales. ¿Entienden qué es esto? Dehiscencia. Acá hay las dos, ¿no? Dehiscencia y fenestración. Hasta ahí sería lo que debíamos hablar de hueso. No sé si tienen alguna consulta. No hay, ¿no? Bueno, entonces pasaremos al ligamento periodontal. El ligamento es un tejido conectivo especializado que rodea la raíz. Se inserta en los dos tejidos duros, o sea, en el cemento y en el hueso. Hace rato hemos hablado de las fibras gingivales. Acá ya las fibras del ligamento periodontal son totalmente distintas. Acá pueden ver en esta imagen cómo están distribuidas las fibras oblicuas en la cresta, las fibras horizontales transitorias, las fibras
oblicuas, que son en mayor número, y las fibras del ápice. A esto nos estaría faltando las fibras de interradicular, entre raíces. Ahí vemos el ligamento. Hemos indicado que su formación, su objetivo, les decía ayer incluso, de que el ligamento no es elástico, ¿no? Tiene una elasticidad mínima, pero la forma de ese itálica o las ondulaciones hacen que se ponga recta y no permita que la pieza se intruya en el alveolo. Aquí está formado por células, fibras y sustancia fundamental. Por eso yo les decía que en el anterior del hueso es lo mismo. Tiene sensibilidad táctil a la presión, dolor y propiocepción en medio de las vías del trigémino. ¿Qué es la propiocepción? Por ejemplo, ustedes entre dos incisivos, supongamos que este es incisivo con este, le acomodan un cabello y lo perciben al cabello. El cabello, ustedes saben, fracción de milímetro, pero se lo percibe por el oído. Esa es la propiocepción que viene desde el ganglio de Gasser, inclusive. Y lógicamente la sensibilidad al dolor, a los cambios térmicos, etc. Las células son, en el tejido óseo hemos dicho, son predominantes los osteoblastos y osteoclastos. En cambio, en el ligamento, los fibroblastos. Son los fibroblastos los que más predominan y son los que dan vida al ligamento periodontal. Y ahí pueden ver que están células endoteliales, cementoblastos, osteoblastos, osteoclastos, inclusive ya las células macrófagas, las que vienen como defensa. Y las masas calcificadas, los cementículos, restos epiteliales de Malasia. Ayer se acuerdan que hemos indicado también en la conformación de la encía, de las células de defensa que les hice mención, que estaban en la capa basal del epitelio. O las células de Langerhans, ¿se acuerdan? Y hemos hablado de las de Merkel. Aquí en este caso tenemos, no estamos hablando de una, como es el epitelio del gingival, pero tenemos en las fibras la presencia de estos macrófagos que se encargarán de la defensa del ligamento. Fibroblastos son los más numerosos y sintetizan colágeno y mucopuro y polisacáridos de la materia morta. O sea, los fibroblastos son los que van a dar la recuperación. Se pierden fibras del ligamento, los fibroblastos inmediatamente reponen. Son las que están formando las sustancias adecuadas para la neoformación o reposición. Prolifera durante la cicatrización de las heridas. Cuando el fibroblasto disminuye su actividad, se lo denomina fibrocito, que no puede dividirse. Igualito que hemos hablado, ¿se acuerdan del osteoblasto? Los osteoblastos ya no se dividen y se pueden convertir en osteocitos. Igual que acá el fibrocito. Por eso yo les decía que tomen en cuenta esa
similitud que existe entre los otros tejidos. Acá tenemos el ligamento periodontal, cómo se forma. Vean ustedes, en aquel germen, esas rayitas negras, ¿qué estarán formando? ¿Qué están formando esas? El ligamento. ¿Qué es lo que están formando? Estamos hablando por encima de la cresta ósea. ¿Qué son esas rayitas negras? ¿Eh? Fibras gingivales. Fibras gingivales. Y acá ya estamos viendo más hacia adentro, insertadas en el cemento y en el hueso. ¿Eso serían? ¿Qué serían esas rayitas? Fibras de ligamento. ¿Ah? Las fibras de ligamento periodontal. Las fibras del ligamento. O sea que por encima, supraóseas del ligamento y más abajo las del gingivales y más abajo ya las fibras del ligamento periodontal. Y conforme cómo va la pieza haciendo la erupción pasiva que hemos hablado al inicio, va creciendo la raíz, cerrando el ápice y tenemos ya la formación de todo el conglomerado de fibras gingivales y periodontales. Acá vemos, este es hueso, este es cemento y las fibras que están naciendo de ambas, como van creciendo y finalmente se anastomosan, se entrelazan y es lo que forma la fibra del ligamento. De esa forma se constituyen las fibras. Ahora la definición. Estamos hablando del ligamento, es el tejido conectivo que rodea la raíz y la conecta con el hueso. Se continúa con el tejido conectivo de la encía y se comunica con los espacios medulares a través de los conductos vasculares. Este concepto lo daba Carranza en 2010. En cambio, hay otro concepto que da Jan Linde. Es el tejido blando, altamente vascularizado y celular, que rodea las raíces de los dientes y conecta el cemento radicular con la pared del alveolo. Prácticamente lo mismo, es solo que le reduce a la inserción en los dos tejidos duros. Esa sería la concepción del ligamento periodontal. La síntesis del colágeno, ¿qué nos da? Estamos viendo los fibroblastos, que son los que van a dar la vida al ligamento periodontal. Los condroblastos son los que van a dar la matriz cartilaginosa. Estamos hablando de los condroblastos. Los osteoblastos, como su nombre dice, van a formar hueso, y los odontoblastos el cemento radicular. Finalmente, otras células que ya las hemos mencionado. Eso sería en cuanto a la síntesis del colágeno. Existen 19 tipos más de colágeno. Otra vez lo que hemos indicado, aquí se está formando, como dice su compañero, las fibras gingivales, ¿no? Vean cómo ya está conformada prácticamente en su integridad los 5 grupos de fibras gingivales que hemos indicado ayer. Y más hacia abajo, como se está formando las fibras del ligamento, todavía no hay ápice, como se va cerrando el ápice y finalmente continúa en cerrarse y la conformación de todas las fibras gingivales y del ligamento. Nuevamente acá, en el hueso y en el cemento. Como van creciendo las fibras más del hueso que del ligamento.
¿Por qué? O perdón, del cemento. Porque el hueso tiene más nutrición. En cambio, el cemento no tiene mucha nutrición. Por eso estas crecen más rápido y se entrelazan las unas con las otras. Ahí pueden ver. Y ya ven cómo se distribuyen después de acuerdo a la función que tienen en cada pieza dentaria. O sea que si pongamos que este es un alveolo inferior, su raíz, y en la cresta del alveolo, la inserción. Y poco a poco se van haciendo horizontales. Y ya después oblicuas, pero en sentido inverso. ¿Para qué? No permitan que la pieza se vaya a topar con el alveolo óseo. Y finalmente las fibras acá del ápice radicular. Componentes estructurales del ligamento periodontal. Fibras colágenas reticulares elásticas, como estamos diciendo, muy poco, oxitalámicas y de las células. Las células son todas estas, formadoras de colágeno, fibroblastos, osteoblastos y cementoblastos, las formadoras. En vez estamos viendo las reabsorbentes, o sea, los osteoclastos y los osteoblastos o cementoblastos. Finalmente, defensivas, esas células que hemos hablado, las células macrófagas, las de defensa, y finalmente restos epiteliales de malases y células madre ectomesenquimáticas. Y finalmente, otro componente del ligamento, la matriz extracelular, como hemos visto en el hueso. En el hueso hemos indicado la matriz es la que le da el cuerpo, ¿no? Y en las células igualito, en el ligamento igualito. Este es un ligamento, no solo es fibra, sino también tiene su cuerpo, cada fibra. Finalmente, vasos cinéticos. En base al anterior que hemos llevado, se van a dar cuenta de casi lo mismo, claro, diferenciaciones por el contenido que tienen los huesos, el cemento y el ligamento. Aquí ya pueden ver entonces las principales fibras del ligamento. Como ayer hemos visto en el tejido blando, igual acá vean cómo las fibras, igual por su color, están distribuidas tal como les acabo de indicar. Las celestes, por ejemplo, son de hueso a hueso, de cemento a cemento. Ayer se acuerdan que también hemos indicado en las gingivales hay también estas fibras de cemento a cemento, las que eviten que las piezas se desplacen de forma mesiodistal. Estas fibras, si una pieza se está escapando a un lado, estas fibras lo retienen y no lo dejan. Tenemos ahí lo que dice, ¿ves? Su orientación definida según la demanda funcional. Lo que estamos hablando ahorita de las cemento a cemento no dejan ese desplazamiento mesiodistal. Ahora las fibras, trayectoria ondulada, lo que les he dicho ahí, es itálica, ondulada, que le da la resiliencia. Ayer les he indicado que es la resiliencia, les he puesto ejemplo, yo me aprieto acá, pero se cobra su cuerpo, no se queda un fibra. Y en las fibras igual, una fibra que está así, se estiró, pero inmediatamente ocupa su lugar para mantenerlo sostenida la pieza dentaria dentro de su alveolo. A eso se refiere eso. Luego tenemos soportar las fuerzas masticatorias, transformándolas en tensión
sobre el hueso alveolar. Lo que hemos dicho hace rato, por ejemplo, si uno mastica una cosa dura, las fibras se van a estirar, no por la elasticidad, sino por su forma. Se estiran y lo dejan topar. ¿Qué sucedería si se van hasta el hueso? El paquete vascular nervioso puede sufrir aplastamiento y puede haber incluso una necrosis pulpar. Ahora, según su orientación, las fibras colágenas principales se agrupan en, hay por colores también, de la cresta, el color, hemos visto las celestes, de cemento a cemento. Cambia de esta de cresta alveolar y a de un color lila, podríamos decir, ya es la que está dando la primera inserción en el tejido dentario y en el alveolo. Y si se fijan, estas ya tienen una cierta inclinación oblicua. ¿Cuál es el objetivo? Que la pieza no se extruya, no salga. A la inversa de más abajo, son oblicuas, pero las primeras estaban así, ¿no? Cemento, hueso. Entonces estas no dejan que se salga. En cambio las últimas están así. No dejan, no permiten que la pieza se una. Por eso dice según su función. No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Ahora, vayamos a otra imagen. Aquí hemos visto también entre multiradicular las fibras que van entre raíz y raíz, lo que no hay en las unirradiculares. Células formadoras del ligamento peripuntal, ya hemos dicho, el fibroblasto, fundamentalmente. El fibroblasto, las células más numerosas del ligamento, producen las fibras colágenas. Pueden sintetizar colágeno, fibroblasto, que es el colágeno, o degradarlo, fibroplasto. Igualito que en el hueso, ¿no? ¿Están viendo? Y según el momento funcional en que se encuentran, incluso pueden hacerlo en forma simultánea. ¿Qué sucede? Por ejemplo, comparemos el campesino del altiplano con el campesino de los yungas. Su alimentación es totalmente distinta. El de los yungas tiene una alimentación más blanda. Entonces, ese ligamento no hace mucha fuerza. En cambio, del altiplano hace más fuerza. Entonces se fortalece el ligamento porque su alimentación es más dura. Y en el de los yungas tienen alimentación incluso más dulce. Es razón por la que se presentan más caries que en las de la alimentación de los altiplanos. O sea, la función hacia el órgano. Si por ejemplo hay una fractura de un hueso X, se lo inmoviliza y se lo tiene. No hay función. Hasta cuando ya se le quita el hueso recién hacerla para recuperar. Igualito en esto. Mastican cosas más duras y las fibras del ligamento son más fortalecidas. El ciclo de renovación, hay por ejemplo una periodicidad de 1 mes y medio más o menos, es que renuevan las fibras. No es que una fibra se formó y eso es de por vida. Esas fibras también tienen su vida, que es aproximadamente de 1 mes y medio y se van renovando. Constantemente se van renovando. En 1 mes y medio. ¿Y en qué porcentaje? De un 2%. O sea, de 100 fibras que tenemos, 2 fibras se van cambiando en 1 mes y medio. Lo que hemos dicho, ¿se acuerdan del epitelio? Esas células, ¿en cuánto tiempo hemos dicho que se renovan? ¿Cuánto tiempo hemos dicho? 7 ¿Ah? 7 a 10 días. 7 a 10 días hemos dicho.
¿sí o no? En cambio acá es un mes y medio, las fibras son más duras, por eso tardan mucho más. Yo les preguntaría, decía, las fibras del ligamento se renuevan en 7 a 10 días. Mal. Sería lo de la fibra epitelial. Eso más o menos es lo que sucede y siempre es fundamental de que los fibroblastos son los encargados. Células del ligamento, al igual que los otros, vean ustedes, fibroblastos, células. Ahorita la base que hemos hablado de los otros tejidos está en esto, ¿no? ¿Qué hora es? 10 y 20. ¿Tenemos todavía? Sí. 40 minutos. Es que me he comprometido, no puedo fallar a la doctora. Ayer me he perdido. Las funciones ya saben, entonces física, formativa, nutritiva y sensorial. La función física, absorción y transmisión de las fuerzas oclusales al hueso, inserción del diente al hueso y mantiene los tejidos gingivales. Esa sería la función física. La función formativa sirve como un periósteo para cemento radicular y hueso. Formación, reabsorción, fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos, lo que hemos hablado. Está sintetizando. Función nutritiva, mediante los vasos sanguíneos y el drenaje linfático. Y finalmente la función sensorial, por la inervación del trigémino, que ya lo hemos mencionado también. Ahí ven esas imágenes donde cómo están distribuidas las fibras del ligamento. Aquí igual una abreviación de todo lo que viene desde el ganglio de Gasser y las ramas del trigémino para la inervación de ambos, mandíbula y maxilar y oftálmica, ¿no? Fisiología, por demás decirlo, les he mencionado de que en la parte de la cresta evitan que la pieza estudie. En cambio, en la parte del ápice evitan que la pieza se intruya. En las interproximales hemos dicho que no se muevan mesiodistalmente. Las células. ¿Qué células hablamos de? Similar con lo del hueso, eso, ¿eh? Aquí estaríamos abreviando los fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos. La sustancia fundamental. Igualito que en el hueso. Hemos dicho la que da cuerpo al. Y acá en el ligamento lo mismo, ¿no? La que da cuerpo es la sustancia fundamental. O sea, no estamos hablando de que un ligamento es listo, sino tiene también su sustancia fundamental. Relleno todos los componentes que tiene el ligamento, siendo mencionados ahí, al margen de todos esos componentes, el contenido de agua en un 70%, porcentaje alto. Aquí estamos en cemento. ¿Cuánto nos faltan? 38 minutos. Ya no vamos a alcanzar. Esto lo dejaremos para mañana. ¿Qué tienen que hacer con radiología?